Todo pasa en un lugar. El universo, en principio, la galaxia, el sistema solar y el único sitio que habitamos, este suelo bajo nuestros pies. Y nada es fijo en él. Todo cambia, siempre. Y nosotros cambiamos. Pero somos testigos y cartógrafos de cada paso andado. El paisaje, el territorio, el ambiente, las sociedades, las fuerzas que modelan la materia, nuestra mano entre ellas, y así, nada es igual que ayer. Ni la ciudad, ni el campo, ni los climas, ni la vista desde cualquier ventana. Pero podemos entender los por qué y los cómo, advertir el mañana. Porque todo siempre pasa en un lugar y en un tiempo. Acompáñanos a visitar la actualidad de las ciencias geográfica y ambiental con la guía de especialistas que, desde la interdisciplina, estudian los fenómenos sociedad-naturaleza con perspectiva espacial. Este podcast es producido por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de su podcast Todo pasa en un lugar, que producimos desde el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Campus Morelia. Mi nombre es Adrián Orozco y me da muchísimo gusto acompañarles nuevamente. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial en una conexión remota, dado que no se encuentra aquí en la ciudad de Morelia, pero ha aceptado acompañarnos a través de este mecanismo. Ella es Adriana Romero. Adriana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Al contrario, Adrián, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, es inevitable que a partir de este momento te llame Tocaya, porque lo somos. Y cuéntame, Tocaya, la razón de invitarte es que en días recientes, bueno, nos invitaste, tuvimos la oportunidad de acompañarte en tu titulación de la maestría del posgrado en geografía que cursaste aquí en el SIGA. Y bueno, la materia con la que te titulas, el trabajo que presentas, que es un informe de actividades relacionado con un trabajo profesional que has desarrollado en los últimos años, pues nos pareció muy interesante para poder compartir con nuestra audiencia el contexto y la utilidad de investigaciones que se llevan a cabo desde la ciencia geográfica, pero que además están muy vinculadas con nuestra vida cotidiana, con el entendimiento de cómo funciona nuestra ciudad, sea la que sea, cómo se desenvuelven ciertos procesos, tanto de naturaleza social, humana, como climática, paisajística, ambiental, en varios ámbitos. Y en ese sentido, Adriana, pues antes de que nos cuentes de qué va este informe con el que te titulas y que además muchas felicidades, recibiste la mención honorífica como un trabajo pues destacado en tu campo. Pero cuéntanos, Adriana, ¿cómo es que llegas en tu vida personal a interesarte por el estudio de la geografía o de una problemática con una perspectiva espacial? ¿Qué estudiaste en principio? ¿Cómo te imaginabas que iba a ser este proceso de cursar el posgrado? Gracias. Bueno, yo soy licenciada en Gestión y Economía Ambiental por parte de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, en clase siempre llegábamos a este debate, ¿no? De que si era más importante lo ambiental, lo económico, lo social. Y siempre era un grupo de cierto lado, demás. Pero yo sentía que hacía falta un elemento a estas discusiones que siempre llevábamos. En un verano de investigación, y también unas materias que tuve que empezamos a usar los SIG, a mí me voló la cabeza cómo información la podemos plasmar en un mapa y tenía relación, ¿no? Algo tan básico como en el norte se desarrolla el tema de la ganadería, en el sur el tema de la agricultura. Entonces para mí fue algo que me sorprendió mucho. En un verano de investigación conocí a un grupo de geógrafos que me hablaron sobre la geografía y pues yo me enamoré. Entonces, tiempo después busqué un verano de investigación que tuviera que ver un poco más con un tema de geografía y llegué al SIGA. Estando en el SIGA, de manera particular estuve con el que es mi asesor, el doctor Manuel Boyo. Me presentó algunos de los trabajos que están haciendo que tienen que ver con el diagnóstico ambiental dentro de la geoecología y pues me encantó.
porque iba muy de la mano con lo que venía haciendo dentro de mi licenciatura, que era temas de desarrollo municipal. Entonces, al ver cómo se vinculaban ambas, decidí después ingresar al posgrado y por eso ahora soy geógrafa. Claro, qué maravilla. Solo para compartir con nuestra audiencia, luego estamos habituados a usar las siglas. Los SIG son sistemas de información geográfica, básicamente mapas, ¿no? En un entorno digital. Y bueno, de pronto pudiera parecernos algo lejano, pero lo cierto es que no. Lo usamos todo el tiempo cuando abrimos nuestro teléfono y buscamos una dirección y se despliegan aplicaciones que utilizan mapas. Pero además, si en el mapa le ponemos un campo de búsqueda, como decir gasolineras, y se despliega dónde se encuentran las más cercanas, bueno, ya eso es una capa de información y podemos usar esta metáfora para hablar de los SIG, ¿no? Finalmente, un SIG no es otra cosa más que un mapa que suma capas de información que le interesan a la materia que se esté estudiando. Entonces, en ese sentido, pues es algo que es completamente familiar para todos y todas, aunque no necesariamente lo tengamos entendido como la herramienta desde la perspectiva académica. Oye, Adriana, y entonces llegas aquí al SIGA, tú egresaste en el 2020, entonces debes haber llegado por ahí del 2018 a identificar estos intereses de investigación, a platicar con el doctor Manuel Bollo y ubicar tus intereses de investigación que desarrollarías en la maestría. ¿Cuál fue el planteamiento de investigación que te autorizaron y que tú planteaste en su momento para generar este plan formativo? Tenía que ver con generar una guía metodológica para usar lo que era el diagnóstico ambiental dentro de la geoecología, para generar unidades de paisaje que se pudieran utilizar en los ordenamientos a nivel municipal. Con eso inició mi trabajo en el SIGA. Perdón que te interrumpa, estimada Adriana, pero ¿cómo podríamos entender una unidad de paisaje? ¿A qué nos referimos con ello? Dado que no es un concepto que nos resulte muy familiar. Podemos entender quizá el asunto del ordenamiento de las ciudades, porque pues es prerrogativa de los gobiernos decir y normar sobre todo cómo puede crecer una ciudad, hacia dónde autorizar, pero el tema de la unidad de paisaje me llama la atención por lo complejo que puede llegar a ser, ¿no? Efectivamente, bueno, como tal, el paisaje, bueno, tiene muchos conceptos, depende de desde qué enfoque se vea. Dentro de la geoecología, que es una línea de la geografía un poco más física, la unidad de análisis son los paisajes físico-geográficos. Estos paisajes son unidades homogéneas al integrar en ellos mismas características de relieve, de clima, de hidrografía, de geología, de dafología. Entonces son prácticamente unidades homogéneas con componentes tanto naturales como antropogénicos. Y en este sentido, ¿cómo es que se vinculan las unidades de paisaje con un asunto como el ordenamiento, que ya lo hablábamos hace un momento? Los gobiernos, tanto en su nivel municipal como estatal como federal, tienen la prerrogativa de normar sobre el desarrollo de las ciudades con ánimos que tienen que ver con la conservación, con el cuidado de los recursos hídricos, con un crecimiento urbano pues planificado, vías de comunicación que sean funcionales para las personas y una serie de aspectos que están sujetos a la naturaleza de las entidades que los administran. Pero a la hora de hablar de ordenamiento urbano, ¿cómo impacta la unidad de paisaje y su estudio? Es decir, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta? ¿Qué tendríamos que decirle a los gobiernos para que generen estas normativas y estos planes? Qué buena pregunta. Mira, voy a hablar un poquito más sobre el ordenamiento municipal, que es como un poco más mi área. Dentro de las guías, tanto de Semarnat como de Semadet, dicen que los ordenamientos tienen diferentes etapas. Una de ellas es la caracterización. Y dentro del apartado de caracterización hay un subapartado que se llama regionalización. En esta regionalización se sugiere a los municipios que hagan que generen unidades de paisaje, y que es como muy ambiguo, pero unidades que sean homogéneas, que contengan elementos estables como cambiantes en el tiempo. Un componente estable podría ser, por ejemplo, el relieve, el clima, y un componente un poco menos estable podría ser como la cobertura vegetal, ¿no? Y que a partir de esta regionalización se utilice para hacer las unidades de gestión ambiental,
que son estas que determinan si algo se puede aprovechar, si va a tener, se va a proteger y demás. Y ahí es donde se vinculan las unidades de paisaje, o esta propuesta que se hace de que estas unidades que proponen que se utilicen en la regionalización sean unidades de paisaje. Correcto, pero bueno, me contabas también, fuera del aire antes de iniciar esta grabación, que tuviste que cambiar tu mecanismo de titulación, es decir, abandonar de alguna manera el desarrollo de una tesis, porque bueno, pues por los años pasaron varias cosas, la pandemia y demás. Tú vives en Guadalajara, entonces en algún momento supongo que era difícil tener esa vinculación con la ciudad de Morelia, ir, venir y demás. Y de pronto también me contabas, te integraste a trabajar a una instancia justo en la ciudad de Guadalajara, que es el INEPLAN. Esto ocurrió, según me contabas, que en el 2020 más o menos. ¿Cómo fue ese proceso que te llevó finalmente a cambiar el mecanismo de titulación de tesis a un informe profesional? Mi tesis tenía que ver con generar una guía metodológica para generar unidades de paisaje que se pudieran utilizar en los ordenamientos a nivel local. Estando aquí en Guadalajara, me integro a participar junto con el INEPLAN a un proyecto que era el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Juanacatlán. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de justamente hacer lo que yo pensaba que se podía hacer a través de unidades de paisaje, le veo la conexión. Yo tardé mi área de estudio en un inicio era el municipio de Cihuatlán, también aquí en Jalisco, dentro más en la costa sur, y había tardado un poco en hacer mis unidades de paisaje porque es todo un proceso, ¿no? Entonces, cuando conozco el municipio de Juanacatlán, las formas que tiene, su relieve y demás, me facilitó generar las unidades de paisaje, ¿no? Entonces, al tenerlas, me contacté con mi asesor y en un inicio la propuesta era que cambiáramos solamente de área de estudio. Ya después, por temas de tiempos y demás, se tomó la opción de tomar lo que hice en el municipio de Juanacatlán, que fue un mapa de paisajes físico-geográficos. Ese mapa también, con mi asesor, lo publicamos, y también dentro de este programa de ordenamiento hice un diagnóstico por unidades de paisaje. Entonces, de cierta manera, lo que iba a hacer en mi tesis lo apliqué en el municipio de Juanacatlán y fue como se vincularon. Qué maravilla, porque finalmente es un escenario idóneo. Es decir, tú estás desarrollando una formación de posgrado de alto nivel que espera en un momento dado ser aplicada una vez que egreses y te incorpores de alguna manera al mercado laboral. Pero tú lo hiciste en el Inter, es decir, estabas cursando tu maestría, estabas desarrollando tu investigación y encontraste una vía para poder ejecutarlo en la práctica y que además tuviera una incidencia real y tangible sobre el desarrollo de la zona metropolitana de Guadalajara y sus municipios, ¿no? Entonces, creo que eso es una virtud a destacar, porque no siempre se consiguen esos enlaces con tanta prontitud, ¿no? Y sobre todo con este enlace favorable que te permitiera pues trabajar y al mismo tiempo abonar a la investigación que estabas planteando en tu posgrado. Y en este desarrollo profesional, estimada Adriana, ¿cómo ha sido la aplicación de, digamos, el estudio geográfico? Es decir, ¿has aplicado al 100% lo que este posgrado te ofreció? ¿Lo has nutrido? ¿Te ha llevado a otros terrenos? ¿Cómo ha sido, digamos, esa experiencia? Pensando sobre todo en las oportunidades que tiene enfrente un egresado, una egresada de un posgrado como este. Bueno, sí, en todo momento aprendí muchas cosas en el posgrado. Sin embargo, me gustaría resaltar una, que fue que aprendí a tener un pensamiento geográfico. Yo cuando inicié en el mundo un poco de la geografía a través de los sistemas de información geográfica, yo solamente sabía utilizar la herramienta para hacer mapas, ¿no? Que se vean bonitos y demás. Pero al ingresar al posgrado me enseñaron a pensar más allá de los sistemas de información, ¿no? Entonces eso me ha permitido tener una amplitud al momento de poder desarrollar un proyecto. Entonces creo que en el INEPLAN es lo que me ha facilitado en gran medida desarrollar los diferentes proyectos en los que me han integrado, ¿no? Creo que de las cosas más difíciles que
que se enfrenta una persona, un académico al momento de ingresar al mundo laboral y sobre todo en una instancia en temas políticos, porque a pesar de que está separada, pues técnicamente el IMEPLAN coordina junto con los demás presidentes municipales la planeación y tiene un peso político, ¿no? Entonces el poder mediar como entre lo académico, entre tiempos y entre lo político ha sido como un gran reto. Sin embargo, creo que el dejarme llevar o desarrollar las cosas desde un pensamiento geográfico, me ha dado la amplitud para poderlo desarrollar. Tocas un punto muy importante, Tocaya, en el sentido de que las determinaciones de índole político tienen que estar por abajo de las decisiones de orden técnico-científico. Es decir, la planeación de las ciudades, su conservación de sus recursos, del agua, de los bosques, de las coberturas de suelo, tendrían que responder a argumentos técnicos científicos con independencia de la lógica política que impere en un momento dado, porque sabemos bien que los presidentes municipales, gobernadores, el propio Poder Ejecutivo Federal pueden cambiar de ideología, de color, de partido, pero la razón científica y técnica no va a cambiar. Es decir, si tú estás manifestando que hay necesidad de proteger ciertos recursos, esa realidad tiene que imponerse en las visiones de mediano y largo plazo sobre todo, porque muy probablemente grandes problemas que enfrentamos hoy estén motivados justamente en que se desatendieron los consejos técnicos y científicos que se emitieron en su momento, porque la investigación científica en México ha existido con mucha calidad desde siempre, y no obstante, a la hora de tomar determinaciones en el desarrollo de una ciudad, pudieran fundamentarse de manera errónea las determinaciones, con perfiles políticos y no técnicos. En este sentido, Adriana, para aterrizarlo un poco más, ¿a quién le sirve este tipo de trabajo en términos de ciudadanía? ¿Cómo me impacta a mí si soy un habitante de alguno de estos municipios? ¿Cómo obtengo un beneficio o en un momento dado incluso un perjuicio del trabajo que hace una instancia como el IMEPLAN? Dentro del IMEPLAN se generan diferentes diagnósticos. Me gustaría enfocarme un poquito más en el tema de la planeación a través de los instrumentos de los programas de ordenamiento. Y creo que a veces la ciudadanía no sabemos que los municipios juegan un papel muy importante. El IMEPLAN coordina la planeación metropolitana, pero al final en conjunto con un municipio. Y me parece que los municipios tienen un gran peso en la toma de decisiones, porque son los que tienen la autonomía para otorgar los cambios de uso de suelo. Entonces, dentro de los programas de ordenamiento se establece qué se puede utilizar y qué no se puede utilizar. Ahora que se hizo la actualización del programa de ordenamiento territorial metropolitano, el POTMET, las personas tenían, por ejemplo, un predio y la mitad de su predio estaba en zonas de conservación y la otra mitad de su predio estaba en una zona de aprovechamiento rústico, por ejemplo, ¿no? Entonces, el cómo se hacen los diagnósticos influyen en cómo se van después a destinar los diferentes usos, y creo que ese es el vínculo principal que tiene la ciudadanía con esta instancia, ¿no? Claro, y a veces pudiera llegar a representar algún nivel de inconformidad respecto a la propia ciudadanía, porque sucedió recientemente acá en Morelia que se identificaron zonas con potencial riesgo. Y bueno, hay propietarios de la tierra en ese lugar, hay propiedad privada de la tierra en ese lugar. Entonces es evidente que se va a suscitar un conflicto porque los dueños de los predios pretenden pues quizá construir o edificar cierto tipo de construcciones, pero lo cierto es que el nivel de riesgo de la zona lo impide. Entonces hay tensiones necesarias entre el ordenamiento y la propiedad privada, entre los ciudadanos, entre grupos que manifiestan diferentes intereses en el contexto pues, de una ciudad, que además es muy complejo. Desde el INEPLAN, en Guadalajara específicamente, Adriana, ¿cuál ha sido tu principal aporte en los equipos de trabajo a los que te han integrado? ¿Funcionas, me comentabas, en un papel como de analista de ordenamiento sustentable? Pero esta posición técnica, ¿qué te pide, qué te exige en términos de aportar a los diferentes proyectos en los que colaboras?
Bueno, dentro de los proyectos en los que me he integrado y retomando un poco el interés que puede tener la ciudadanía en ellos, ahora que se hizo la actualización del PodMed, se hizo todo un tema de análisis de abasto a equipamientos, en el cual, por ejemplo, un equipamiento puede ser de educativo, puede ser una escuela, una secundaria, una prepa. Entonces a mí me tocó esta labor de ver cuánta oferta había de espacios para estudiantes versus cuánta demanda había de estudiantes, identificar como aquellas zonas en donde había un déficit, ¿no? Hacía falta, por ejemplo, aulas para que los pequeños fueran a la escuela. Y bueno, en temas generales, dentro de mis actividades, pues me integran en diferentes proyectos en un poco más de análisis espacial. Qué interesante es tu trabajo, Adriana. Nos has dado una panorámica de diferentes aportes en los que te has involucrado justo en esta entidad que, bueno, es gubernamental, entiendo, pero tiene también niveles de supracoordinación con los municipios, vaya, entre diferentes instancias. Es que se definen, me imagino, los ordenamientos correspondientes, la actualización de los planes y regresando un poco a la parte académica, ¿consideras que en tu futuro profesional y personal se encuentra quizá el doctorado, la vía de la investigación, o te has de alguna manera casado con la parte práctica de aterrizar tus conocimientos en una instancia como esta en la que colaboras? Creo que va un poco de ambos lados. Ahora que se actualizó el programa de ordenamiento territorial metropolitano, los municipios tienen la obligación de actualizar sus instrumentos locales y vincularlos al PodMed, ¿no? Entonces creo que uno de mis principales intereses sería colaborar con ellos en este proceso de actualización, sobre todo en el tema de Juanacatlán. Me gustaría retomar lo que ya se hizo. El instrumento de Juanacatlán fue muy aceptado por la sociedad. Juanacatlán es un municipio dentro del área metropolitana de Guadalajara que tiene una grave problemática por la contaminación del río Santiago. Prácticamente todo su límite sur-oeste se encuentra delimitado por el río Santiago, y el cual tiene una fuerte contaminación. De hecho, en el municipio se instauró un hospital que atiende temas renales por esta problemática. Y bueno, fue un reto muy importante cuando se hizo el POEL de Juanacatlán, ¿no? Y ¿Cuál es el origen de esa contaminación? ¿Son residuos de tipo industrial, sí, minero, ganadero? ¿Por dónde viene la contaminación? Es por todo un corredor industrial que existe y que, bueno, vierte sus aguas contaminadas a este río. De acuerdo con las normas, están dentro de norma, pero lo cierto es que no son tratadas esas aguas, se tiran tal cual. Entonces, de hecho, cuando uno ingresa a Juanacatlán, huele a contaminación. Es un aroma horrible en todo el municipio, ¿no? Entonces, a pesar de todas estas problemáticas y presión que existe social, porque además existen diferentes grupos ACs, por ejemplo, un Salto de Vida, que siempre están como presente cuando se hacen temas de ordenamiento, ¿no? Porque saben que el municipio sí puede otorgar un cambio de uso de suelo. Entonces, en el programa de ordenamiento ecológico que se hizo para Juanacatlán, donde se utilizaron el mapa de unidades de paisaje, fue un instrumento muy aceptado por la sociedad. De hecho, en el momento que se hizo la actualización del PodMed, solicitaron, bueno, cuando entró la consulta pública, la población solicitó que se respetara lo que se hizo en el programa del municipio, ¿no? Entonces creo que en parte fue por la colaboración que hizo el IMEPLAN con el municipio en esa cercanía, porque fue como muy de la mano con la sociedad, y también porque en las unidades de paisaje una unidad fue todo el río y se hizo un diagnóstico particular para el río, ¿no? Entonces ahora que se abre la ventana para que actualicen ese instrumento, me encantaría colaborar con ellos. Entonces eso por un lado un poco más práctico, ¿no? Y del lado un poco más académico, ahorita mi interés es regresar a mi casa de estudios, a la Universidad de Guadalajara,
porque creo que el gestor y economista ambiental es un elemento clave al momento de hacer los programas de ordenamiento, porque en mi carrera tenemos esta bondad de poder verlo todo como un todo. Si un tema social, si un tema económico, si un tema, o sea, todo englobado, ¿no? También un tema cultural y demás. Entonces, para hacer un ordenamiento se requiere como de todas estas virtudes, y si a eso le agregas un enfoque geográfico, creo que podríamos ser elementos claves. Hay una materia dentro de mi carrera que se llama Taller de Software para el análisis, para los programas de ordenamiento territorial, y creo que es una materia que se puede ampliar hacia ser una materia especializante. Entonces me gustaría colaborar con la Universidad de Guadalajara para ampliarlo, ¿no? Inclusive tratar de vincular con mi asesor a través del SIGA, qué se podría hacer, ¿no? Esa es como mi visión. Hasta el momento aún no sé si quiero continuar con el posgrado. Si lo siguiera, sí tengo un tema de interés, que sería retomar las unidades de paisaje, el diagnóstico ambiental por parte del enfoque geoecológico, y agregarle un componente que sería esto que se le conoce como los ordenamientos, olvidé su nombre en particular, pues como desde un poco más social, a través de mapeo participativo y demás, que se puede entregar a la sociedad, porque creo que lo que vi en Juanacatlán, creo que da para poder vincular esto, que tal vez unidades de paisaje que puede ser un poco más técnico, con este lado social, y tal vez si en un futuro decido hacer el doctorado, sería como con este enfoque. Bueno, pues parece que tienes trabajo para los próximos 30 años, Adriana, porque entre intereses académicos, de investigación y de formación ya a nivel de doctorado, bueno, hay múltiples áreas y materias que abordar en tu camino de vida y profesional, que además luce sumamente interesante, y más aún de muchísima utilidad para personas que probablemente no van a saber que tú interveniste en esos procesos de planeación, ordenamiento, identificación, caracterización, pero por eso es importante que en estos espacios podamos hablar de ello, cómo nos afecta o cómo nos beneficia que existan profesionales trabajando en estas áreas, y dónde puede aplicarse ese conocimiento de manera práctica en aras de conseguir un beneficio también para la ciudadanía, para las personas en su día a día, en su cotidianidad. Y algo que platicábamos también fuera del aire, la toma de decisiones. ¿Cómo tomo mis decisiones de la cotidianidad? ¿A qué ciudad quiero mudarme? ¿Con qué expectativas quiero buscar una vivienda? ¿En qué zona de la ciudad me convendría instalarme? ¿Dónde debo comprar mi patrimonio? En el sentido de tomar las mejores decisiones posibles. Vaya, incluso hasta dónde voy a llevar a mis hijos a formarse, en qué escuelas, en qué zona de la ciudad es más o menos seguro. Y ahora que hablo de seguridad, recuerdo que en tu presentación del examen de grado había una lámina que tenía algo que ver justo con la incidencia delictiva en la zona metropolitana de Guadalajara. Me llamó la atención. ¿Nos podrías platicar cómo es que se llega a estudiar, por ejemplo, un fenómeno como la incidencia delictiva en un espacio determinado desde este abordaje geográfico? Claro que sí. El proceso de actualización del PodMed se hace lo que es un estudio de aptitud urbana, es decir, para qué zonas son más aptas para qué cosas. Y dentro de las diferentes variables que se integraron fue también lo que es un índice delictivo. Este índice delictivo lo hice a través de una metodología de Vallejo Gutiérrez y Villegas Barrietos de 2018. Entonces yo tenía información eran como puntitos que tenían información sobre qué tipo de delito se había sido, ¿no? Si había sido un robo a persona, un robo de vehículos, robo de autopartes, o un poco más fuerte como puede ser una violación, feminicidios, homicidios. Y lo que se hace es que primeramente los clasifiqué por categorías, y a estas categorías, a través de los sistemas de información geográfica, hice lo que fue un diagnóstico de densidad, es decir, dónde se concentraba mayor cantidad de delitos, y
dependiendo del tipo de delito que era, se ponderaron, ¿no? Porque no era lo mismo un homicidio a un robo a persona, ¿no? Entonces, al hacer la suma de estas ponderaciones es lo que nos permitió identificar qué zonas se presentan mayor cantidad de cuestiones delictivas, obviamente resaltando sobre todo el tema del centro de la ciudad, por ser esta zona donde están todo el sentido comercial y sobre todo que se dan mucho el tema de robos, ¿no? ¿Y qué tanto se debe actualizar una gráfica de ese tipo? ¿Cada cuánto nos ofrecen indicadores recientes las instancias responsables de la seguridad? ¿Cuánto dura la vigencia de un estudio de esa naturaleza? Habida cuenta de que seguramente se trata de procesos muy dinámicos, ¿no? Es decir, la incidencia delictiva de esta zona responde a los últimos 5 días y probablemente los siguientes 5 cambie la frecuencia, la disponibilidad de información incluso, ¿no? ¿Qué tan difícil es mantener actualizado un análisis como este? El análisis de este índice delictivo se hizo de 2013 a 2020, fue todo un acumulado y tuvo que ver con la disponibilidad de información que existía, ¿no? La actualización se hizo entre 2023 y 2024 y este índice marcaba solo hasta 2020 porque es la información disponible. El poder llegar a hacer este tipo de estudios o de análisis requiere que exista la información actualizada, ¿no? Y sobre todo en el caso de los delitos es un poco complicado por la instancia que los tiene que expedir, ¿no? Y que también pueden manejar un tema muy personal o muy controversial. Entonces, este indicador solamente se puede plantear para estos años. El poderlo actualizar dependerá de la información disponible. Tal vez, yo creo que dadas las condiciones, lo han de estar sacando cada año al parecer. Entonces, creo que dependerá de eso principalmente. Pero lo que me sorprende es la potencia de un instrumento de esta naturaleza. Si habláramos de un ideal, de un escenario donde todas las instancias funcionaran de manera coordinada y tuvieran sistemas informáticos robustos, las denuncias se presentaran mayormente porque también hay una cifra negra, por ejemplo, de delitos que no son denunciados y por lo tanto no se pueden caracterizar en un reporte o en una base de datos. Pero imaginemos solo por un momento lo útil que nos sería a los ciudadanos tener una base de datos de información que nos permite identificar algo así, la incidencia delictiva en una ciudad. Eso nos permitiría tomar un montón de decisiones del día a día, desde cómo voy a planificar mi traslado diario hacia la escuela, hacia el trabajo, dónde puedo o no, o dónde debería o no tener mi negocio o estacionar mi vehículo. La toma de decisiones, ¿no? Al final se trata de eso, herramientas para la toma de decisiones. Estoy hablando de un ideal porque claramente no existen las condiciones para que todas las instancias puedan funcionar de forma coordinada en este momento, tal vez en un futuro, y a partir de esfuerzos coordinados y seguramente impulsados por profesionales que identifiquen pues, las metodologías, los recursos, el software, los desarrollos, incluso los sistemas de información geográfica aplicados y dedicados que nos den luz sobre este tema. Vi algo mucho menos controversial, simplemente decías escuelas, ¿no? Yo quiero saber dónde hay escuelas, qué tan cerca, qué tan lejos me quedan para tomar una decisión de compra de vivienda o de renta de vivienda y eventualmente facilitarme temas de traslados y tiempos. Miles de decisiones que se pueden tomar desde este tipo de abordajes al margen de la decisión que puede tomar un municipio, un estado, la normativa y la legislación respecto a la manera en que una ciudad va a ir viviendo, creciendo, respirando, contrayéndose, cuidándose a sí misma, ¿no? Bueno, en este ideal, el índice delictivo fue un acumulado de 2013 a 2020. Considero que llegar a establecer un índice como más particular o que la ciudadanía pueda acceder sería un poco complejo, porque como lo mencionabas, lo que hoy en día, por ejemplo, una cierta colonia puede ser muy conflictiva, puede ser peligrosa, el próximo año tal vez no. Entonces, este índice solamente marcaba la cantidad de delitos que se habían cometido y puede ser que en una zona solamente
en una ocasión surgiera un homicidio y que fue coincidencia que fuera ahí, ¿no? No por ser una zona conflictiva, sino porque simplemente ahí sucedió. Entonces, el poder llevar esto a un poco más puntual requeriría hacer todo un análisis referente, por ejemplo, a las instancias que se encargan de llevar todo esto, ¿no? Que sean las fiscalías, de los elementos causales que derivaban ese delito que podían permitir las zonas, ¿no? Y para ello yo creo que se podría hacer de manera diferente. Es decir, si con este índice delictivo que se tiene, que solamente pone temas como cantidad de delitos, si se comparara, por ejemplo, con un tema de alumbrado público, de conexiones con transporte público, de las características sociales que existen, podríamos ir como descartando y jugar así, determinar más allá de, creo yo, de dónde una persona podría o no vivir, o podría o no dejar su coche, traspasarlo un poco más hacia las instancias, ¿no? Decir, bueno, esta zona que tiene un montón de cantidad de delitos o un índice delictivo muy alto, resulta que también tiene problemas con servicios básicos, o las características de la población, ¿no? Sus ingresos, el tipo de equipamientos que tiene, el tipo de calle, si está conectada o no. Entonces creo que puede dar pautas hacia las instancias que se encargan de la planeación, de poder contrarrestar esto, ¿no? Porque creo que uno como persona siempre va a buscar el lugar más favorable para vivir. Sin embargo, no tendría por qué ser así. Creo que desde la planeación se tiene que buscar que la ciudad sea apta para vivir en cualquier zona, ¿no? Claro, que sea habitable para todos, para todas, sin importar tu capacidad económica o tu contexto o tu origen, porque finalmente en esas asimetrías no debería estar peleada la seguridad o la capacidad de desarrollarte plenamente. Y la garantía de ello debería estar en las instancias, por ejemplo, del Estado, que favorezcan intervenciones dirigidas, como bien lo dices. Claramente no es únicamente estigmatizar, por ejemplo, la ocurrencia de los delitos, sino tratar de adentrarse en la identificación de las causas y los entornos que favorecen en un momento dado. Vaya, un sendero se vuelve más seguro cuando se ilumina, y una decisión de alumbrado público puede cambiar a partir justamente de identificar que el sendero ha presentado algunos pues escenarios adversos de seguridad. Pero todo esto lo maravilloso es que lo podemos ver en mapas, que ustedes como profesionales de esta ciencia pueden colocarlo en mapas, en identificación concreta de aspectos como un corredor, un pasillo, una unidad habitacional o un continente, si fuera el caso, ¿no? Las escalas en las que puedes abordar los fenómenos son tan grandes o tan pequeñas como se requiera, y la cantidad de información que puedes sobreponerle justamente a los mapas, a los estudios geográficos, te permite analizar un montón de fenómenos, y todos nos beneficiamos de ello, no solo el ciudadano, también las instancias de planeación, de gobierno, de intervención. Adriana, vamos a regresar un poco al inicio de nuestra charla, el paisaje. ¿Qué es el paisaje? Y te lo pregunto de nuevo porque justo recibí a una amiga que vive en Estados Unidos. Tenía poco más de 3 años que no venía a México, y ella vive en un municipio cercano al lago de Pátzcuaro. Entonces la llevé a casa y me llamó mucho la atención cómo se conmovió justo por lo que veía a través de la ventana del auto. Y es que me decía, la cosa que más extrañaba de México antes que la comida era el paisaje. Ver esto por la ventana, sentir este aroma, ¿no?, entrando a mis fosas nasales, y saberme en casa, saberme en mi tierra. Vaya, era una cosa prácticamente poética. Me llamó mucho la atención porque inmediatamente lo relacioné con esto que estudian ustedes desde el aspecto académico, el paisaje. Dije, ¿hablaremos de lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? La naturaleza del paisaje como algo estético, o como algo vivencial, o como algo que identificas como tu hogar. Y lo pienso, por ejemplo, contigo, que pues vives en Guadalajara, creciste allá, estuviste en Morelia haciendo el posgrado, pero sin duda regresar a tu ciudad debe darte una sensación similar, ¿no? Esa nostalgia de decir estoy en casa porque veo los edificios, el skyline de la ciudad,
o porque veo los arbolados, la cobertura vegetal urbana, vaya. Cuéntame desde la parte académica cómo deberíamos entonces entender el paisaje. ¿Es solo esto? ¿Es algo más? ¿Qué es? Creo que dentro de los temas como más amplios que existen es poder definir el paisaje. Creo que socialmente cuando hablamos de paisaje es aquello que vemos, esa pintura de montañas, tal vez algunos pastizales, el mar, bajando el sol, ¿no? Creo que es cuando hablamos de paisaje, lo primero que viene a nuestra mente como ciudadanos es eso, ¿no? Y en parte el paisaje depende del enfoque de donde se vea, es cómo se puede llegar a describir, ¿no? Dentro de los paisajes físico-geográficos, para poderlo como aterrizar un poco más entendible, una unidad de paisaje podría ser una montaña, ¿no? Una montaña que tiene un cierto tipo de relieve, un cierto tipo de clima, un cierto tipo de roca. Entonces, esa es una unidad de paisaje. Entonces, tal vez lo que nosotros vemos como esa pequeña montaña, lo podemos traspasar a un mapa y decir, mira, esta montaña puede ser una unidad de paisaje, ¿no? También un conjunto de montañas pueden ser unidades de paisaje. Y hoy en día, después de que conocí los paisajes físico-geográficos, uno de los recorridos que más me gusta hacer es de Guadalajara a Morelia o de Morelia a Guadalajara, no importa. Los paisajes que se ven por todo el tema de sierras que existen, bueno, es algo maravilloso. Creo que el paisaje como lo podríamos entender sería así como eso que vemos, y desde un paisaje físico-geográfico es esos elementos que no vemos, ¿no? Y además debe haber características que los hagan identificables. Pienso, por ejemplo, yo subo al cerro en la bici y hay zonas del cerro donde la tierra es roja, pero hay otras zonas donde la tierra ya tiene un color diferente y una consistencia diferente. Muy probablemente cambié entre una unidad de paisaje y otra, porque las características morfológicas, geológicas, incluso edafológicas son distintas entre un punto y otro, ¿no? Pero creo que alcanzo a percibir cuál es esa frontera entre una unidad de paisaje y otra, porque justo cambiaron características y atributos de aquello que estoy viendo: el suelo, la vegetación, el relieve, la disponibilidad o falta de disponibilidad de agua, de riachuelos, de estanques y demás. Entonces creo que alcanzo a entenderlo. Y te lo pregunto porque paisaje va a ser un concepto generalmente problemático para quien no lo ha estudiado desde el lado académico, ¿no? Lo vamos a asumir así, como aquello que vemos y disfrutamos desde la ventana del auto, del autobús, del avión mismo, ¿no? Es lo que vemos y disfrutamos desde el goce estético, pero lleva muchos otros componentes, y personas como tú, como el doctor Manuel Bollo, como otras tantas personas en el SIGA y en otras instancias, lo estudian, lo caracterizan, lo delinean y en un momento dado también lo conservan, lo protegen y ayudan a que la planeación justo no termine destruyendo estos paisajes que tanto amamos, ¿no? Te contaba de mi amiga cómo se conmueve al ver este paisaje en la ventana, y yo creo que todos es lo que desearíamos, seguir disfrutando de ello, de aquello que amamos a nivel de paisaje. Creo que si bien los conceptos sobre paisaje son muy amplios, yo sí creo que se podría contextualizar como aquello que se observa, ¿no? Tal vez yo como biólogo, pues no soy biólogo, ¿no? Pero tal vez como yo biólogo puedo ver como toda esta cobertura vegetal. Tal vez yo como ingeniero puedo ver todos aquellos edificios. Yo creo que el paisaje es aquello que se observa, y de el cómo se va a describir va a depender de la persona que lo ve, ¿no? Y por eso me gustaría que este capítulo, Tocaya, si estás de acuerdo, lleve justo como por subtítulo, ¿no? Entender una ciudad desde el paisaje. Porque finalmente el trabajo que tú desarrollaste en la maestría está enfocado en una zona metropolitana. Bien podrías haberlo enfocado en una zona rural o en una zona distinta, pero es específicamente un estudio que aborda aspectos de un espacio metropolitano, de un espacio urbano. Y bueno, pues eso nos permite identificar de qué vamos a hablar o de qué hablamos en este capítulo.
Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Generalmente cerramos preguntando, ¿todo pasa en un lugar? ¿En qué lugar? Bueno, ya nos lo has respondido, en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿En qué tiempo? Bueno, hay una escala también que aborda tus estudios, una escala temporal. No podemos abarcar el tiempo absoluto, sino un espacio determinado en él. Y bueno, te agradecemos mucho que nos hayas aceptado la invitación y ojalá te podamos invitar nuevamente en otra ocasión para que nos platiques de otros proyectos y otras intervenciones que desarrolles en este campo geográfico. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto estar aquí. La verdad, hablar un poco sobre esto que me apasiona, que sí tiene que ver con los paisajes físico-geográficos, pero más allá de eso, su utilidad en el tema de la planeación, que creo que a todos nos debería interesar cómo se planea nuestra ciudad, ¿no? Cómo se planea nuestra metrópoli. Claro, porque la lógica dice que va a seguir creciendo. Va a ser difícil que ocurra lo opuesto. Y queremos que crezca de formas ordenadas y sustentables. Adriana, muchísimas gracias. Un placer platicar contigo en este podcast. Y bueno, nos escuchamos o nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.